estimadas autoridades religiosas y civiles, apreciados cofrades, devotos, queridos hijos todos de María Santísima del Alcázar, buenas tardes. Continuamos, como se ha dicho, con este excepcional ciclo de conferencias en el que estamos conociendo el expediente de coronación de nuestra excelsa patrona y en el que esta tarde vamos a adentrarnos en las raíces históricas de su devoción. Para ello, tenemos esta tarde con nosotros a dos principales expertas que nos guiarán a través de los documentos que nos legaron nuestros antepasados por el fervor que toda Baeza ha tenido durante siglos a la Santísima Virgen del Alcázar. Para mí es un placer presentar a estas dos mujeres que son un referente de la cultura en Baeza, doña María Dolores Higuera Quesada y doña Josefa Inés Montoro Cruz, ambas investigadoras rigurosas, historiadoras incansables y docentes vocacionales que representan la excelencia de dos baezanas puestas al servicio de nuestra historia y de nuestra fe. Doña Josefa Inés Montoro Cruz es hija de Ignacio Montoro Gallego e Inés Cruz Fajardo. Está casada con don Fernando Bien Mapuche, con quien comparte su vida y el amor por nuestra tierra, fruto de la cual nacieron sus hijos Fernando e Ignacio. Es licenciada en Filosofía y Letras, sección de Historia por la Universidad de Granada, siendo además idónea en francés y en griego. Su trayectoria profesional está indisolublemente ligada a la historia de Baeza. Durante 32 años, tras su paso por la docencia en los Institutos Santísima Trinidad y en el Instituto de Santisteban del Puerto, ha desempeñado con brillantez hasta su jubilación el cargo de archivera bibliotecaria municipal y directora de la Casa de la Cultura de Baeza. Josefa Inés, que firma sus obras como Montoro de Viedma y a la que cariñosamente conocemos como el Pepi, con tu permiso, nos ha legado obras tan destacadas como el catálogo inventario del Archivo Municipal desde el siglo XIII al XVI y su libro Baeza en el mundo de Carlos I, una obra de absoluta actualidad al conmemorarse este año el 5º centenario de la visita del emperador a nuestra ciudad. No podemos olvidar su faceta divulgadora a través de su libro Baeza de 1950 a 1970, publicado junto a su marido Fernando Viedma, o su más reciente catálogo del Archivo Histórico Municipal, donde ha estudiado más de 11.000 documentos, extrayendo de ellos los tesoros que hoy compartirá con nosotros sobre nuestra patrona. En el ámbito cofrade, su compromiso es indudable. Hermana de las corporaciones de la Caída, Humildad, Paso, Angustia, Soledad, Veracruz, Cristo de la Yedra y Virgen del Rosel, Virgen del Carmen y, por supuesto, de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol, donde formó parte de su junta de gobierno como vicehermana mayor. Es igualmente ilustre dama cofrade de la muy ilustre Real e Imperial Archicofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro o Pendón de Baeza. Pregonera de la fiesta del Concejo, pregonera del Costalero, ha tenido el inmenso honor de haber sido también pregonera de la Semana Santa y pregonera de la gloria de la ciudad de Baeza. Pepi lleva con orgullo, además, haber sido la primera camarera de Jesús Nazareno de la Caída, al que está muy estrechamente unido desde su más tierna infancia. Por todo esto, entre otras muchas cosas, recibe en el año 2024 la medalla de oro de la agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandades, un reconocimiento a su incansable labor cofrade. Nuestra otra formidable ponente esta tarde, tanto monta tanto, es doña María Dolores Higuera Quesada, que nace también en Baeza. Es hija de Manuel Higuera Lorente y de Juana Quesada Mora. Casada felizmente con don Manuel Jesús Martínez Liébana, fruto de su matrimonio nacen sus 3 hijos, Inés, Juan Manuel y Elena. Licenciada en Geografía e Historia, Historia Moderna y de América por la Universidad de Granada, realiza la tesina de su doctorado sobre el papel del padre Francisco de Vitoria en la consecución de los derechos humanos en los indios americanos a través de las bulas papales, obteniendo la calificación de sobresaliente. Es doctora en Historia, con calificación de sobresaliente cum laude, en base a la defensa de su tesis doctoral sobre la evolución urbanística y demográfica en Baeza desde el año 1550 a 1750, publicada por el Instituto de Estudios Jiennenses. Su vocación y su trabajo han estado unidos en la docencia, habiendo impartido clases como profesora en los institutos de Jerez, Santisteban del Puerto, La Carolina, Linares, Rus, Cazorla, Úbeda y el Instituto Santísima Trinidad de nuestra ciudad.
Desde este curso está felizmente jubilada, aunque reconoce que echa mucho de menos su clase de Historia de España y a sus alumnos, a los que siempre trató de enseñar que no tuvieran miedo a la verdad y que la fe es intrínseca a la persona. Como investigadora, María Dolores realiza numerosas publicaciones, entre las que podemos destacar La población de la desaparecida parroquia de Nuestra Señora del Alcázar en el siglo XV, publicado por la Universidad de Jaén. Obras públicas de la Real Carolina en el siglo XIX, publicado por el excelentísimo Ayuntamiento de la Carolina, en donde María Dolores, enfocada en su vocación docente, realizó la labor de coordinación, siendo los autores de este libro sus propios alumnos de bachillerato del Instituto Martín Alhaja de la Carolina. Aproximación al estudio de la muralla de Baeza, el estudio más completo que se ha realizado hasta el momento sobre la muralla de Baeza, publicado en 2023 por el Instituto de Estudios Jiennenses. Las actas del Ayuntamiento de Baeza del siglo XVI, publicado por el excelentísimo Ayuntamiento en 2007. Fue presidente de mesa y ponente con el tema La política humanística en el Ayuntamiento de Baeza en el siglo XVI, del primer Congreso Internacional de Humanismo en España celebrado en Baeza en el año 2007, en donde se publicó su ponencia con el título Estudio del humanismo español de los siglos XVI al XVII. En el libro Baeza, Arte y Patrimonio, publicado por la Diputación Provincial en el año 2010, María Dolores fue la encargada del capítulo La Baeza musulmana. Población y sociedad en Baeza de la segunda mitad del siglo XVIII, publicado por el excelentísimo Ayuntamiento de Baeza en 2014, publicación de la que se está preparando actualmente su tercera edición. La prestigiosa labor de María Dolores como investigadora y divulgadora de la historia de Baeza continúa, y fruto de su importante trabajo y de su enorme amor a nuestra ciudad, espera que pronto puedan ver la luz diferentes investigaciones sobre las que lleva tiempo trabajando y que tratan, por ejemplo, sobre las actas de la primera mitad del siglo XVII, el funcionamiento del Cabildo Municipal de Baeza en el siglo XVII o los marginados en Baeza en los siglos XVI, XVII y XVIII. Como docente, está ultimando un cuaderno pedagógico de la ciudad de Baeza dirigido a los alumnos desde los 3 años hasta segundo de bachillerato, con adaptaciones curriculares para los niños con discapacidad psíquica. Además de su labor investigadora y docente, de María Dolores hay que destacar su faceta como novelista, habiendo publicado 2 novelas históricas tituladas La senda de los vivos, por Editorial Albores en el año 2017, y Fronteras de honor en el año 2020. Su amor por la cultura y la divulgación la llevan a ser cofundadora del Ateneo de Baeza, siendo en la actualidad su vocal de historia, y es miembro de la comisión del 800 aniversario de la conquista cristiana de Baeza por el rey Fernando III el Santo. Como cofrade es hermana de cuna de la Fervorosa y de Santa María del Alcázar y San Andrea Apóstol. No en vano su nombre completo es María Dolores Alcázar. Es hermana también de las cofradías de las escuelas, Nuestra Señora de las Angustias y de Nuestra Señora del Carmen. En la actualidad es miembro de la Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, en donde ocupa el cargo de secretaria, siendo a su vez miembro de la comisión para el 475 aniversario de la fundación de esta querida cofradía, que está este año de celebración y a la que le ha dedicado diferentes conferencias y artículos de investigación, algunos de ellos tan interesantes y reveladores para la historia de la ciudad como el de la edificación del balcón del concejo a instancias de la devoción de la Angustia. Además, ha colaborado también con artículos de investigación para la Cofradía Baezana de la Borriquilla, Nuestra Señora del Carmen, Virgen de la Cabeza y Niño Perdido, La Columna, Santísimo Cristo de la Yedra y Virgen del Rosel o la Cofradía de la Sangre. Por último, destacar también las numerosas conferencias dedicadas a nuestras hermandades, entre las que podemos destacar la conferencia sobre la Cofradía de Nuestra Señora de la Consolación, fundada en 1580 en la iglesia de San Antón Abad, o la conferencia sobre la colegiata de Santa María del Alcázar en la muralla de Baeza, con motivo del 250 aniversario del traslado de la Virgen a la parroquia de San Andrea Apóstol, que serviría, junto con otras conferencias, de antesala al expediente de la coronación canónica y pontificia de nuestra patrona, que con este ciclo de conferencias se está dando a conocer ahora. Esta tarde, estas 2 grandes expertas se unen no solo por su currículum, sino por su devoción compartida. Escucharlas será sumarse a la historia de Baeza y de nuestra patrona a través de los documentos, las actas y los legajos, y sobre todo a través de su fe. Sin más dilación, y para no restar tiempo a ninguna de nuestras 2 queridas ponentes, ni a la que nos convoca aquí cada miércoles, que no es otra que la Santísima Virgen del Alcázar, María Dolores, Pepi, María Dolores, vuestra es la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias.
dignísimas autoridades eclesiásticas y civiles, hermano mayor y junta de la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Alcázar y San Andrés, cofrades y amigos, buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Decirles que el trabajo que presentamos esta noche se debe a una investigación histórica inédita, realizada durante muchos años en distintos archivos, especialmente en el histórico municipal. Por esto, escucharán muchas transcripciones literales de bastantes documentos. La conferencia de esta noche la va a impartir María Dolores en nombre de las dos para dar más agilidad a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Y hago extensiva la salutación de Pepi para todos ustedes. Cofrades y amigos, buenas tardes. Muchas gracias. En su día, la comisión formada para la coronación canónica y pontificia de nuestra patrona solicitó nuestra ayuda para formar parte del expediente que habría que argumentar tal coronación. El encargo se centró en el aspecto histórico, es decir, la argumentación histórica de la devoción a la Virgen a través de los siglos. Pepi, como directora del Archivo Municipal, había catalogado ya todos los documentos existentes en el mismo referente a la patrona. Yo, como investigadora, tenía mucha documentación sobre el tema y además de otro archivo. Total, que de la unión de ambos trabajos resultó este que hoy presentamos, tal y como lo desarrollamos en su momento, con plano y fotografía de nuestro trabajo original. En realidad es un resumen porque es mucho más extenso y que fue completado en su momento también por la comisión, cosa que agradecemos. Dedicamos esta exposición a todos nuestros mayores que nos precedieron en la fe y nos transmitieron la devoción a la Virgen del Alcázar. A lo largo de esta investigación histórica demostraremos la devoción a Santa María del Alcázar a través de la historia, no sin antes establecer una distinción entre devoción privada y devoción pública, en la que se centrará toda esta base argumental. La devoción privada no la podemos cuantificar, puesto que es un acto de amor, veneración y fervor hacia una sagrada imagen desde el interior de uno mismo. Privadamente le rezamos, le pedimos que interceda y abogue por nuestra familia. Lo hacemos siempre con la esperanza ante su imagen, bien ante una estampa o bien visitándola en su sede. Esta privacidad en su devoción es imposible demostrarla porque ¿cómo se mide una devoción? Los baezanos llevamos documentados 7 siglos acudiendo a ella para implorarle, y no solamente los baezanos, la comarca, la provincia, la nación entera, incluso en el extranjero, como después vamos a documentar. Nos mueve primero nuestra fe y en nuestro caso además el cariño hacia Baeza, nuestra ciudad. Y Baeza y Alcázar van siempre unidas. Cuando decimos viva la Virgen del Alcázar, queremos identificarla con viva Baeza, ya que ella representa a todos los baezanos. Es nuestra madre, la madre de todos nosotros. Somos pues herederos de unas generaciones que, como vamos a ver, supieron honrarla debidamente. Pero, ¿dónde estaba la Virgen? La Virgen estaba en una iglesia, la iglesia colegial de Santa María del Alcázar. El nombre de colegiata o iglesia colegial nos indica la consideración legal de un templo por poseer un cabildo con diferentes dignidades, sin llegar a tener la titularidad de catedral. Por tanto, en Baeza hablamos de un templo de enorme consideración religiosa, además de civil, porque fue insigne y también fue parroquial. Tal es así que el espacio ocupado entre la catedral y la colegiata se tenía en gran consideración. Por ejemplo, hubo muchas, pero bueno, una procesión general que se celebra en junio de 1643 para rezar por la paz entre los príncipes cristianos, que tiene su salida en el templo de la catedral y acaba en la colegial, con asistencia de los cabildos eclesiásticos y municipal. La colegial de Santa María fue la sede primera de la Virgen del Alcázar y constituyó durante al menos 5 siglos la segunda dignidad más importante de la ciudad, después de la catedral,
y al mismo tiempo inmejorablemente considerada entre la población baezana. Por ejemplo, después de la primera conquista de Alfonso VII en 1147, se ordena que los tratos entre judíos y cristianos se deben realizar en el tiempo que va desde que acaba la misa de Santa María hasta la hora tercia. Y en tiempo de Cuaresma los labradores deben trabajar en el campo hasta que se oiga tañer la campana de Santa María, pues en el resto del año la jornada acababa con el toque de víspera de las parroquias. No confundamos con la catedral, que en esta época estaba dedicada a San Isidoro. La Colegial de Santa María del Alcázar ocupó el espacio más emblemático de la ciudad desde tiempo antiguo. En efecto, Martín Ximena Jurado traduce una inscripción desaparecida en la actualidad. En sus Antigüedades del Reino de Jaén dice: este templo está consagrado a Júpiter y lo dedicó Cayo Flavio Coridón, liberto de Cayo Flavio Fausto, por honra y memoria de su semirado. Por su parte, Argote de Molina, en su Nobleza de Andalucía, dice que allí se erigió un templo en memoria al dios Júpiter. Bien, ya sabemos que el primer edificio, al menos documentalmente, fue levantado en época romana y nada menos que bajo la advocación de Júpiter, el padre de los dioses. Hasta el momento desconocemos si formó parte de un espacio sagrado más amplio. En la ciudad romana, en el lugar más importante de la ciudad, pues se levantaba la tríada capitolina, que eran 3 templos dedicados a Júpiter, Juno y Minerva. En esta reproducción idealizada nos podemos hacer una idea, ya que si nos dice Martín Ximena que decía este templo consagrado a Júpiter, pues podía perfectamente formar parte de la tríada capitolina. Estamos hablando de hace 2000 años. Fernando de Cózar, por su parte, nos recuerda en sus noticias y documentos que el templo se erige como iglesia a partir de la conversión del emperador Constantino y ya es dedicada a Santa María. Es decir, que de ser el templo dedicado a Júpiter, pues pasa a ser un templo dedicado a Santa María, porque Constantino, después del edicto de Milán, año 313, Constantino ofrece la libertad religiosa en el imperio, él mismo se convierte y ya a partir del siglo IV sabemos que está dedicado el templo a Santa María. Tuvo que haber una imagen primitiva. La primitiva imagen de la Virgen del Alcázar, según Argote, Ximena, Torres, igualmente lo recoge Cózar, sería de factura romana, de gran tamaño, con suavidad en sus líneas y de un gusto refinado. Esta imagen se la veneró pues, aproximadamente desde el año 315-320. Con la conquista musulmana, esta iglesia se transforma en mezquita y la imagen de Santa María se veneraría en la iglesia de San Gil, la única iglesia permitida al culto cristiano durante toda la dominación islámica. Nos resulta extraño el hecho de que en la mentalidad de nuestros antepasados este cerro del Alcázar haya mantenido a lo largo de los siglos un halo de espiritualidad, pues estamos tratando un espacio sagrado documentado a través de los siglos. Desde 1147 a 1157, en que la ciudad estuvo en manos del emperador Alfonso VII, el culto cristiano aumentó. La Santa Iglesia Catedral se dedicó a San Isidoro y, como hemos dicho antes, la iglesia a Santa María. De nuevo, se pierde la ciudad en 1157 y, según la leyenda, para que la imagen de Nuestra Señora del Alcázar no fuese profanada, la escondieron bajo tierra protegida por una campana llamada la Beltrana o de los Labradores. Cuando el rey Fernando III el Santo reconquista la ciudad definitivamente en noviembre del 1926, la tradición oral cuenta que se desenterró la imagen y volvió a su parroquia juntamente con su campana, la cual ha estado tocando durante siglos en momentos puntuales. Se le conocía como la campanica de la Virgen, como cuando moría un cofrade. Bien, templo romano, iglesia, pero ¿cómo pasa a ser colegial? 175 años después de la reconquista por Fernando III, fue erigida como colegial por el obispo don Rodrigo Fernández de Narváez el 2 de febrero de 1401. Pero no es que el obispo se levantara un día y dijera: pues me apetece que la iglesia de Santa María sea colegial. Y entonces, pues nada, voy a dar un decreto y va a ser colegial. No.
Leo, por la numerosa y constante peregrinación que se hacía de todo el contorno en devoción, culto y honor de la imagen de la Virgen. O sea, que la constante peregrinación que se hacía de todo el contorno en devoción, culto y honor en la imagen de la Virgen es la que mueve a que el obispo se moviera, y efectivamente va a ser Clemente VII en que en 1383 le dé paso al obispo para que el obispo por fin pueda erigirla como colegial. Estamos hablando de los siglos XIV, con el permiso del Papa Clemente VII, y estamos hablando de principios del siglo XV porque es 1401 el obispo Fernández de Narváez. Veyendo que la iglesia de Santa María del Alcázar es noble y honrada, y fue y es siempre frecuentada, y por la mucha devoción que siempre oímos a la dicha iglesia y a Nuestra Señora de Santa María. Son, iba a decir miles, bueno, son cientos, pero sí, seguro miles, de testimonios que en nuestro archivo aparecen en devoción a Nuestra Señora del Alcázar, siempre que se refiere a Nuestra Señora del Alcázar o bien a Santa María del Alcázar o a Nuestra Señora del Alcázar, indistintamente, se habla de lo milagrosa que es la imagen y de lo devota que es. El padre Francisco Torres dice en 1677, se venera aquí a la imagen devotísima de Nuestra Señora del Alcázar, muy milagrosa. Bien, en estos momentos, ya estamos en el siglo XV, hablamos de la talla actual, no tan remozada como aparece ahora, con añadidos, con otra policromía, en fin, pero creemos que ya para finales del siglo XV sería esta talla. La dignidad como colegial subsiste hasta 1852, que incluía un tesorero, un chantre, un arcipreste, vicario, 8 canonjías y personal secundario. Hablamos, por tanto, de 1401 a 1852, hablamos de 451 años de dignidad como colegiata. ¿Dónde estaba la iglesia que presidía Santa María del Alcázar? ¿Dónde estaba esta iglesia? Sobre su ubicación, Cózar nos dice que estaba emplazada, miren, lo voy a leer textualmente para que más o menos haga una idea, a 2/3 suroeste del espacio que media entre los restos de San Pedro hasta la derruida muralla. Es decir, si nosotros cogemos San Pedro y nos vamos hacia el suroeste en línea recta, hacia la derruida muralla, como dice Cózar, vamos hacia la Puerta de Jaén. La Puerta de Jaén, que no es la Puerta de Jaén donde está ahora el cartelito de la Puerta de Jaén, esa es la Puerta de la Zacaya. La Puerta de Jaén está en la muralla y tú entras por la muralla, te vas dando un paseo, bueno, pues la primera torre que encuentras, la torre de María Antonia y la Puerta Antigua de Jaén. En fin, lo hemos dicho ya muchas veces, pero a ver si vamos ya quitando el cartel, porque no es la Puerta de Jaén, es la Puerta de la Zacaya. Bien, entonces Cózar dice, cogemos línea recta desde San Pedro hasta la Puerta de Jaén y dividimos ese espacio en 3 partes. Bueno, pues dice que la iglesia de Santa María del Alcázar está ahí en la primera parte, la zona más alta. Bien, seguimos investigando. El padre Torres dice, la fortaleza o alcázar estuvo donde dicen ahora las casas de palacio, debajo de la iglesia de Nuestra Señora del Alcázar. O sea, esto ya es otra pista. Quiere decir que el castillo estaba más bajo que la iglesia. ¿Me siguen? Por tanto, la iglesia de Nuestra Señora del Alcázar, la colegiata, estaba en la parte más alta. Bien, además, vamos a seguir con otros datos. El 21 de mayo de 1675, en un acta del Cabildo Municipal, se dice: como hoy, pasando la procesión de la letanía por orilla de la torre de la Puerta de Jaén, que llaman María Antonia, para subir a Nuestra Señora del Alcázar. O sea, para ir a Nuestra Señora del Alcázar había que subir desde donde estuviera. Comenzamos por tener claro que estaba situada en el punto más elevado del cerro.
Además, el padre Vilche dice que el 20 de agosto de 1625 dos mujeres honradas, Eugenia de Jiménez y Juana Moreno, salían de misa de la colegiata y bajaban hacia la torre de María Antonia y la puerta de Jaén. ¿Cómo era la iglesia? Ojalá lo supiéramos. Si nos fijamos en esta imagen, los templos intramuros tienen su altar mayor orientado al este, igual que los muros de la quibla de lo que fueron mezquitas. Recordemos que al estar ocupada Baeza, pues claro, las iglesias pasan a ser mezquitas orientadas al este, salvo la de San Gil. O sea, la colegial tuvo necesariamente su orientación al este. Pensamos que el altar mayor sería plano, siguiendo el modelo de la catedral, enmarcado por un arco de medio punto, que es el conocido como el Arco de Santa Ana, tal vez por la fecha de la primera conquista cristiana en 1147, aunque también se ha hablado de la existencia de una capilla de esta titular. Es el arco en donde estaban labrados en piedra los apellidos de los conquistadores que quedaron en Baeza. Los Narváez, Chicos de Haro, Gotor, Padilla, Garrido, Gallego, Vilches, Ortiz, Gámez, Ibáñez, Medina, Godoy, Moreno, Jurado, Lechuga, Lorite, Navarrete, Vela, Salazar, Cárdenas, Chacón, Vico, Carmona y Jimena. Lo digo por si alguno tiene. A los pies de la iglesia, un suntuoso coro con facistol que están conservados aquí en San Andrés, que quedaría enmarcado por otro arco de medio punto más grande que el anterior, más grande que el de Santa Ana. Pues así lo dicen los contemporáneos. Tenemos pues un templo de bóveda de cañón. La bóveda de cañón es esta. Y arco de medio punto. El arco de medio punto es un arco de 180 grados peraltado. Quiere decir que peraltado es que tiene más altura que anchura, aunque sean de 180 grados. ¿Me explico con el folio? Bueno, y además una serie de capillas laterales que servirían de enterramiento para vecinos como los Valenzuela, los Robles o los Benavides. Una sola torre, porque así lo dice el Cabildo de la Colegial en junio de 1700 a propósito de una petición que formulan al ayuntamiento, que estudiaremos después. Y, claro, está presidiendo la Virgen del Alcázar en el altar mayor orientado al este y con un camarín hermoso, como después vamos a documentar. A continuación, vamos a realizar una relación cronológica de los documentos consultados que avalan esta devoción. Que nadie se me duerma. Vamos a ver. Recapitulamos. En el siglo XIII tenemos la iglesia bajo la vocación de Santa María del Alcázar. En el siglo XIV, la potestad apostólica de Clemente VII para erigirla como colegial. En el siglo XV, la erección como colegial. Y en el siglo siguen la devoción y demás. Miren ustedes, muchos baezanos fueron a India. Muchos los tenemos documentados, no solamente en los archivos de Baeza, sino también en el archivo de India, en Sevilla. Y porque allí se apuntaban todos los que iban y demás. Bueno, entonces unos volvían y otros no. Bien, en el siglo XVI tenemos dos cartas de poder de 1576 y 1577, referida a lo siguiente, pues un baezano que se va a las Indias, no especifica dónde, pero nos podemos imaginar que es en el Reino del Perú, por la mina del Potosí. ¿Por qué? Este hombre se llama Alonso de Villanueva y él, de La Plata del Potosí, pues ha realizado un cáliz y una vinajera de plata, que regala a ¿quién? A su patrona. Entonces, hace llegar el cáliz y la vinajera de plata a Baeza. Luego tenemos otra carta de 1577 de los funcionarios de la Casa de Contratación de Sevilla, donde dan fe de todo esto y lo que vale, porque se fueron tasados. Y es un documento valiosísimo. Y a mí, pues, me da mucho gusto pues, pensar que había baezanos en América y que bueno, pues, le tenían devoción a nuestra patrona, y me imagino a este hombre pues, hablando de su patrona en América. Durante siglos
en la ciudad, en la comarca, en la provincia, a nivel nacional, promedio de reales cédulas, breves pontificios, bulas. En el siglo XX hasta tenemos un telegrama del Vaticano. Como tendremos ocasión de ver, pues vamos a ver todo esto. Hemos recurrido a los archivos de Baeza, el histórico municipal y notarial de Baeza, la parroquia de San Andrés, el archivo de la colegiata, el archivo de la parroquia de San Pablo, el del Salvador y la sección cartográfica de la Biblioteca Nacional de Madrid. Bien, hemos visto ya cómo hemos pasado a que, bueno, tiene mucha devoción, incluso en América. Bien, pero ¿cómo llega a ser patrona de Baeza? Bien, como primer dato, entramos ya en el siglo XVII. Ven ustedes que voy por siglo, perdonen, en fin, esto es fruto de mi trabajo, ¿no? Voy siempre diciendo este siglo, y porque no tengo pizarra, si no. Entonces, hemos visto ya el siglo XIII, hemos visto el siglo XIV, hemos visto el siglo XV, el siglo XVI. Empezamos el siglo XVII. ¿Cómo llega a ser patrona la Virgen del Alcázar? Bueno, pues entre los meses de junio y agosto de 1619, según consta en el libro 3, es importante, cuando estábamos haciendo el trabajo, es importante resaltar todo esto porque a mí me gusta, y a Pepi también nos gusta, decir de dónde vienen los datos. Que esto está todo documentado, que aquí no hay invención ni nada de esto, sino que, por eso, perdonen que a lo mejor sea alguna vez insistente, pero es así y quien quiera puede consultarlo, si está el párroco. Según consta en el libro 3 del acta del Cabildo de la Colegial, los canónigos de la Colegial solicitan al Ayuntamiento que se celebre con solemnidad la fiesta de la Virgen del Alcázar. Pero será Urbano VIII quien el 8 de marzo de 1630 promulgue el breve por el que se promueve el nombramiento de patrona en las ciudades. O sea, desde este momento se nombra como patrona de la ciudad una de las patronas, la Virgen del Alcázar, y dice textualmente, en honor a su secular devoción por sus milagros reiterados. Es que en esta época teníamos San Francisco de Borja como copatronos, teníamos a Santa Teresa de Jesús. Y luego estaba la Virgen de la Peña, que se la veneraba en el convento de la Victoria. Y era especialmente, siempre que se hablaba de patrona, no decía patrona de la ciudad, decía patrona del ayuntamiento, la Virgen de la Peña. Bueno, pues se la tenía como copatrono, pero la Virgen del Alcázar, dice aquí, por sus milagros reiterados y por su secular devoción, se la tiene como patrona también de la ciudad. El padre Francisco de Vilche, en su libro Santo y Santuario del Obispado de Baeza y de Jaén, habla también de que efectivamente a raíz del hallazgo de unos huesos en el cerro, se creen que son huesos de unos mártires de la época del emperador Numeriano y demás, el santo Abundio. El señor, y dice el padre Vilche, el señor obispo dio permiso, estamos hablando de 1639, para seguir con las pesquisas. Una vez sacados los primeros restos, se celebrará una misa en la catedral. El sermón será a cargo del trinitario calzado Fray Pedro de la Cruz. Se celebra una procesión general de la catedral a la colegial y se acordó igualmente que en toda la iglesia de Baeza se cantara y rezara por el feliz hallazgo, que fue venerado, ¿dónde? En la iglesia colegial de Nuestra Señora del Alcázar. En 1674, el día 30 de octubre, el Ayuntamiento de Baeza dice que la colegial es la más antigua y primera fundación y donde está el arco de los escudos y armas de los caballeros ganadores que ganaron y poblaron esta ciudad. Además, se alude a la extendida veneración que tiene entre los baezanos, por ser la santa imagen de Nuestra Señora aparecida en dicho sitio en tiempo antiguo debajo de una campana, que hoy está en la torre de dicha santa iglesia, habiendo estado enterrada en tiempo de los moros hasta que se ganó esta ciudad. Y respecto a ser muy milagrosa señora y donde los fieles cristianos tienen todo su refugio y alivio, pues por su patrocinio se han experimentado muy particulares milagros en todos tiempos y ocasiones. El ayuntamiento siempre al lado de la Virgen, de la patrona, como vamos a ver también ahora después.
El 16 de noviembre de 1674, en un acta del Cabildo Municipal, se dice textualmente que la Virgen del Alcázar es la principal patrona de la ciudad. Aquí ya tenemos el dato. Es un memorial dado por la ciudad para preservar el templo donde está la patrona, la colegial. Dice que es la principal patrona de la ciudad, que está en la primitiva iglesia donde ha permanecido siempre la santa imagen de Nuestra Señora del Alcázar, que su milagro y devoción están tan extendidos. O sea, tenemos este dato, 1674, principal patrona de la ciudad. Bien, fue tan importante la devoción a la patrona que incluso el Estado de los Hidalgos, en julio de 1675 y después también en el 77, lo vamos a ver, pues piden a la ciudad que de su refacción se paguen las obras de la colegial. Miren ustedes, en aquella época, en el antiguo régimen, la sociedad estaba dividida en 3 estamentos. Entonces había 2 estamentos privilegiados, que eran los nobles y los eclesiásticos. ¿Por qué eran privilegiados? Porque no pagaban impuestos reales. Entonces, una comparación burda, pero es clara. A ver, todos pagamos el IVA, ¿no? En cualquier compra que hagamos, en cualquier transacción. Bien, pues ellos también lo hacían, pero luego se les devolvía el IVA, que se llamaba entonces refacción. Pues, ¿por qué? Pues porque eran privilegiados, ellos no podían pagar impuestos como el resto de los mortales, ¿me explico? Entonces lo que hacen los nobles de Baeza, y lo van a hacer en más de una ocasión, es regalar, donar el dinero que por derecho les corresponde para hacer obras en la colegial del Alcázar. Y dice, por la necesidad que de reparos tiene aquella santa casa, de que todos debemos cuidar por ser el primer templo, a que tuvo culto la Serenísima Reina de los Ángeles y su Hijo. El Estado Noble vuelve a solicitar el Cabildo Municipal en 1677 que de su refacción que les corresponde se dore el retablo del altar mayor. O sea, nos podemos imaginar que el retablo del altar mayor pues comenzó a dorarse, porque son 400 ducados, que es dinero en aquella época. No sabemos si se llegó a adorar de una vez por lo que va a pasar después, pero la Virgen del Alcázar se procesiona continuamente, bien porque llueve, bien porque no llueve, bien porque hay carestía, bien porque, en fin, el ayuntamiento da dinero para cera, da dinero para aceite, ya saben ustedes, las lámparas, en fin, las velas, la limpieza de la colegial, en fin. Es de destacar que en 1680, miren ustedes, hemos pasado por muchas epidemias y las que nos queden, pero la de 1680 en Baeza fue especialmente devastadora. Estaríamos hablando de la epidemia de 1680, otra conferencia y 3 horas más, pero no podemos. El caso es que ya cuando la epidemia pues, va cesando, en marzo de 1681, pues el Cabildo de la Catedral pide al Ayuntamiento pues, que se haga una procesión general para el domingo 2 de marzo de 1681, pues que se haga una procesión por la tarde, para trasladar a la Virgen del Alcázar de la colegial a la catedral, para darle las gracias porque ha cesado la epidemia. La patrona se quedó todo el día alumbrada, y luego otra vez se va a trasladar a la colegial con asistencia de todos los cabildos, el cabildo eclesiástico de la colegial, el cabildo eclesiástico de la catedral, el cabildo de los priores y beneficiados de la universidad y el cabildo del ayuntamiento. En 1685 se vuelve a celebrar una procesión general a la Virgen del Alcázar, por ser la patrona, ya se dice como algo normal, ¿no? Otra vez, en octubre del mismo año, de 1685, los hidalgos piden que de su refacción se arregle la iglesia de la colegial y en 1686 el ayuntamiento acuerda librar dinero de la venta del trigo del pósito para aderezar la colegial,
porque allí está Nuestra Señora del Alcázar, muy antigua y muy milagrosa, siempre muy milagrosa. Bueno, llegado a este punto nos preguntamos, fíjense que hemos dicho que los hidalgos o los nobles de su dinero lo ceden, su refacción la ceden para que se arregle el Alcázar, que se aderece el Alcázar, es algo continuo. El ayuntamiento da dinero para que se aderece el Alcázar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que desde mediados del siglo XVII la Colegial del Alcázar va a sufrir el comienzo de una ruina material, porque si allí está la Virgen del Alcázar y además hay un cabildo colegial, hay una serie de canónigos, hay una institución, allí, en fin, hay enterramientos de gente noble, capillas privadas. ¿Cómo puede ser que la colegial poco a poco se vaya arruinando? Son palabras textuales, arruinando. Creemos que hay dos causas, dos motivos. Uno, ya en el siglo XVII Baeza sufre una decadencia económica importante, pero en el siglo XVII va a haber una emigración importantísima de vecinos de Baeza hacia otros barrios. El barrio de San Andrés, el barrio del Salvador, el barrio de San Marcos, el barrio de San Pablo, tienen mejores comunicaciones para entrar y salir, son más amplios. La colegial llega un momento en que cuando se hacen padrones fiscales, cuando llegan los secretarios a anotar los vecinos que hay en la colegial, dicen, no, la parroquia de la colegial está despoblada. Pone textualmente despoblada en un todo, o sea, no hay ni un vecino. Estamos hablando de 1748. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Y esto es ya a mediados del siglo XVIII, pero es que desde finales del siglo XVII va ocurriendo esta despoblación. Eso por un lado. Y ustedes dirán, bueno, pero con la muralla también estaba cayendo. Sabemos que la muralla desde Isabel la Católica, desde el mandamiento de Isabel la Católica, pues, pero Isabel la Católica, con el mandamiento de Isabel la Católica no se tira toda la muralla, sino que se tiran los puntos más importantes, los más fuertes. Pero luego la muralla poco a poco se va a ir, no sé cómo explicarlo, se va destruyendo, se va cayendo por dejadez. Y muy importante, hay muchos vecinos que solicitan piedra del Alcázar y del castillo, del Alcázar, no de la iglesia, del castillo y de la muralla para su casa. ¿Estamos? Y luego hay también torres de muralla y muralla que están dentro de conventos. No es tan fácil. Entonces, la muralla y el ayuntamiento siempre da permiso. Con lo cual, la muralla de Baeza, al mismo tiempo que va cayendo, que sepamos que no se pierde, que no se volatiliza. La muralla de Baeza está en Baeza. ¿Dónde está? Está en las casas, está en las fachadas, está en los corrales, está en los adarves, está en la esquina de la iglesia. Estamos, es así. Entonces, claro, imagínense un cerro que se ha despoblado o que se está despoblando, unas murallas que van cayendo, la iglesia ahí sola, pues también va perdiendo. Luego hay otra cosa, y es que el cabildo de la colegial es pobre. El cabildo de la colegial no tiene mucha renta. Hay cabildos que tienen más dinero, son más ricos, por las familias, por los testamentos, por los censos, por miles de motivos. Pero el cabildo de la colegial es pobre y no hay rentas para sustentar tanto gasto como tiene. Entonces, bueno, pues no sé si esto ha quedado claro, pero la colegial poco a poco, perdonen que me he extendido, pero la colegial poco a poco va perdiendo. La colegial, no la Virgen, la colegial. Entonces, sobre 1687-88, el cabildo de la colegial, para proteger la imagen de la Virgen del Alcázar, consideró oportuno realizar un traslado a otras parroquias. Pues si la gente se va, nosotros también. Y claro, pero no nos podemos ir así, necesitamos el permiso del obispo. Y entonces, claro, el obispo en 1696, el ilustrísimo señor obispo
de Jaén, don Antonio de Brizuela y Salamanca, escribe una carta al Ayuntamiento de Baeza en la que refleja la determinación de mudar la colegial de Nuestra Señora del Alcázar a una de las parroquias de esta ciudad. No dice cuál, a la que ustedes vean. Bueno, pero es que el día 21 de julio el Ayuntamiento de la ciudad sabe que, y esto fue un jarro de agua fría, que el obispo ha tomado la iniciativa de trasladar la colegial a Andújar. Entonces ahora es cuando ya, claro, el cabildo de la colegial, creemos que detrás de todo esto está el cabildo de la colegial. ¿Qué pasa aquí? Pues miren ustedes, muy sencillo, como diría mi padre, esto es muy sencillo. A ver, los canónigos de la catedral, perdón, de la colegial, vamos a poner 2, que fueran de Baeza. El resto son de fuera. Bien, no lo digo con acritud, pero claro, yo estoy casada pues, con un señor que es de fuera y claro, no es lo mismo. Vamos a ver. Él dice viva nuestro Padre Jesús y yo digo viva la Virgen del Alcázar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que no les tira. Y a ellos les da igual, ellos quieren seguir con la colegial, ellos quieren seguir con todo, con sus canonjías, con toda su institución. ¿Que no están en el Alcázar de Santa María del Alcázar? Pues están en otro sitio, les da exactamente igual. ¿Y que están en Andújar? Pues les da igual. Y ahora, al ayuntamiento no. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento son vecinos de Baeza. Y algunos de ellos son descendientes de la gente que están allí enterrados. Y algunos de ellos pues, vienen de enterrar a su padre allí en Santa María del Alcázar. Y no. Entonces, claro, tenemos ya 2 posturas enfrentadas. Pero es que, es más, el rizo se riza. ¿Por qué? Porque los mismos del ayuntamiento, que no quieren ni hechos polvos, que la dignidad de la colegial se vaya de Baeza, hay quienes dicen, bueno, porque se traslade a otra iglesia. Y otros dicen, no, porque vamos a arreglar la colegial y si se queda sola en el cerro, se queda sola y si nos quedamos pobres a morir. Pero ahí tiene que estar la colegial porque ahí está la Virgen desde la Reconquista. Y ahí están labrados los escudos de nuestros conquistadores y ya está. Y ahí es donde tiene que estar. Entonces, esto va a hacer que tengamos pues muchos pleitos y cuestiones en toda esta época. En la sección de correspondencia oficial del Archivo Histórico Municipal de Baeza del 23 de julio de 1698 conservamos una carta dirigida al Ayuntamiento en la que habla de la traslación de la iglesia colegial de Santa María del Alcázar de esta ciudad a la parroquial de San Miguel de esa ciudad. San Miguel fue parroquia que estaba, si esta es la colegial, San Miguel estaba aquí, al lado, enfrente de donde está ahora el convento de Santa Catalina, por ahí. Entonces, era una iglesia, creemos que románica, y bueno, pues fue también parroquia. Pero miren, esta gente era muy escrupulosa a la hora de escribir. Puntualizaban muy bien las cosas, Lo que pasa es que se nos pasan, pero puntualizaban. Dicen, a la parroquia de San Miguel. Estamos hablando de 1698. Y sin embargo, después, cuando aluden a San Miguel, no dicen parroquia, dicen San Miguel. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues, efectivamente, hay una traslación, una carta que se habla de la traslación de la iglesia de la colegial a la parroquia de San Miguel, 1698, pero la cosa se queda ahí. Entramos en el siglo XVIII. ¿Qué ocurre en el siglo XVIII? Pues que España entra con la guerra de sucesión. Una vez resuelta la guerra de sucesión, se retoma el tema del traslado y de la colegial. Y no será hasta el 2 de septiembre de 1723, estamos en el 2 de septiembre de 1723, ya estamos en el siglo XVIII.
Y entonces están reunidos el Cabildo Municipal, el Ayuntamiento, y entonces entran 2 canónigos de la colegial, don Alonso Merino y don José Periche. Don José Periche era un canónigo de la colegial. Este hombre vivía en la calle San Juan, la que va de la calle Doctor Ojeda a la calle Los Cobos, que no es calle San Juan de la Cruz, que yo no sé quién le puso la calle San Juan de la Cruz, pero es calle San Juan. O sea que, pero bueno. Entonces, don José Periche y don Alonso Moreno entran en el Cabildo y dicen: miren ustedes, que estamos en San Miguel. Claro, y tú lees esto y dices 1723, esta gente ¿cuándo se mudó a San Miguel? ¿Por qué se han mudado a San Miguel? Claro, porque la colegial está muy mal. Miren ustedes, estamos en San Miguel de interín, quiere decir de interín, transitoriamente. Estamos en San Miguel por orden del señor obispo. Dice, igualmente, estamos en San Miguel y Nuestra Señora está sin aquella veneración y culto que se debía, porque está puesta a un lado del altar mayor, por no haber otra parte donde poderla poner. Habían discurrido, claro, la iglesia de San Miguel es pequeña, entonces se ve que como la colegial se está cayendo, pues venga a San Miguel. ¿Por qué San Miguel? Porque San Miguel es la más cercana, pero es muy pequeña. Entonces, la Virgen no tiene un sitio decente, como dicen los de la colegial, es que no tiene un sitio decente. Entonces, dice, habíamos discurrido, lo dicen así, que dicha colegial se trasladase a la iglesia parroquial del Señor San Pablo de esta ciudad, que es la más a propósito para ello, así por lo material como por tener una fábrica rica, donde la dicha santa imagen estará con aquella decencia que se requiere. O sea, que ellos proponen 1723 y tú dices, bueno, y entonces, ¿cómo que ahora hablan de San Miguel y no hablan de parroquia? Pues miren ustedes, porque en 1719, en el archivo parroquial de Salvador, en el libro 2 de defunciones, después de enterrar a don Sancho de Acuña Benavides en San Miguel, se dice, se anexa San Miguel a San Pedro, por decreto del obispo don Rodrigo Marín Rubio, el 3 de julio de 1719. Ya tenemos el dato. En 1719, San Miguel se anexiona a San Pedro. Desaparece como parroquia, pero no como iglesia. Allí está la Virgen del Alcázar, al menos desde 1721. La investigación es un rompecabezas. Vas encontrando datos y poco a poco los vas casando. Porque efectivamente nos enteramos a razón de una real provisión de Felipe V de cuándo es trasladada la Virgen del Alcázar, de la colegial a San Miguel. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque el pósito de la ciudad estaba obligado por censo a contribuir con la colegial. Tenía que dar 1.500 fanegas de trigo cada año, pero no es bastante. Entonces se solicita una real provisión de Felipe V que la concede en septiembre de 1736, lo tenemos en la correspondencia oficial de nuestro archivo histórico municipal, y dice la real provisión de Felipe V. Ha sido preciso extraer aceleradamente el Santísimo Sacramento y la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Alcázar, titular de la iglesia y patrona de la dicha ciudad, en lo que hasta ahora han discurrido 15 años. Si esta carta es de 1736, pues tenemos claro que la Virgen va de la colegial a San Miguel en 1721. En la real provisión de Felipe V se alude a que la patrona es de las más antiguas y milagrosas que se venera en estos nuestros reinos. Por favor, que se restituya, aparte de las 1.500 fanegas, otras 1.000 fanegas más a su antiguo templo, para que la conviertan en valor y su producto sea para el culto del Santísimo Sacramento y de dicha milagrosísima imagen de Nuestra Señora, su titular y patrona, la Virgen del Alcázar. Esto lo dice la real provisión de Felipe V. Bien, habrá otra bula de Benedicto XIV que determina el traslado de la colegial a Andújar. Sigue el cabildo de la colegial, sigue RQR, que se quiere ir
porque San Miguel es muy pequeño y la colegial se está cayendo literalmente. ¿Y qué hace el ayuntamiento? Bien, empezamos a documentar que el ayuntamiento de Baeza se opone firmemente, incluso a una orden de esta categoría. Estamos hablando de la bula de Benedicto XIV. Es por ello que en el acta de cabildo del día 29 de diciembre de 1747, el Ayuntamiento de Baeza nombra a don Fernando Manrique, regidor decano, y a don Andrés de la Fontecilla, teniente de alférez mayor de la ciudad, para que aboguen ante su agente en la Corte de Madrid, Domingo Sánchez de León, en el nombre de Baeza, para que la colegial de Nuestra Señora del Alcázar de esta ciudad no se vaya a la ciudad de Andújar. Es muy importante. Don Fernando Manrique, el regidor decano, vivía en la calle La Imagen, lo tenemos documentado por padrones en la calle La Imagen, y don Andrés de la Fontecilla, pues yo le tengo un cariño especial. Este hombre, en fin, por lo que pasó con su hijo y demás, este hombre vivía lo diré, enfrente del Cristo del Cambrón, y está enterrado al lado tuyo, está enterrado en el oratorio de San Felipe Neri, don Andrés de la Fontecilla, su hermano. Bueno. Señalamos la importancia de este dato y permítanos este rasgo pues, un poco romántico. Señalamos la importancia de este dato, pues estos vecinos de los que estamos hablando aparecen en los libros parroquiales, en los padrones de la ciudad, como es natural. Vienen capítulos de bautismo, de entierro. Conocemos su familia, su esposa, los hijos, el domicilio. Conozco más a la gente del siglo XVIII que la de ahora, de verdad. Y es ahora cuando los vemos, porque cuando tú estás viendo a esta gente en padrones, o la estás viendo en entierro, o la estás viendo en testamentos, y ves los testamentos, y ves... Pero, hombre, hay testamentos que sí los vamos a ver ahora, que dejan a la Virgen del Alcázar, no sé qué. Pero ahora es cuando los vemos como defensores de la causa, unidos al sentir del pueblo y del ayuntamiento. No aparecen como fieles devotos en ningún documento religioso, pero ahora sí, son fieles devotos de nuestra patrona Santa María del Alcázar. Y lo van a hacer siempre. Miren ustedes, cuando vayamos a San Pablo, a ver si nos acordamos de don Benito de Torres. Don Benito de Torres era un munícipe, era un regidor, el equivalente ahora a concejal, y don Benito de Torres en 1748, yo me lo imagino en el ayuntamiento, este hombre vivía en la calle Cózar, y fíjense qué pena, porque 4 años después va a morir, este hombre no va a ver la Virgen del Alcázar donde dijo. Miren ustedes, dice este hombre: ha muchos días que se trató la especie de haber ganado el venerable cabildo de la colegial de Santa María del Alcázar de esta ciudad bula para la traslación a la ciudad de Andújar. Sigue hablando y dice: no puede negarse al venerable cabildo de la colegial la notoria razón que le asiste para la muy dura residencia en que se halla, para las tenues rentas a que ha venido, o sea, reconoce que el cabildo de la colegial es pobre, y para las demás razones que se toca, pero tampoco puede concedérsele que falte iglesia en Baeza, donde con adecuación pueda lograr su restablecimiento. Y dice, 2 puntos, en la de San Andrés se halla un material templo muy decente para feligresía, la mayor y más útil del pueblo, una fábrica con la más grande renta y un priorato y beneficio de igual o más crecida renta que la de San Miguel de Andújar. O sea, que el primero que habla de que se venga la Virgen a San Andrés es don Benito de Torres. Cuando nos pasemos por San Pablo, que está enterrado en San Pablo, pues le rezamos un Padre Nuestro. Ahora se lleva mucho lo del minuto de silencio, pero eso no me gusta a mí. Entonces, dice, después, Benito de Torres, el mismo, 2 meses después, dice, se debe trasladar a San Andrés.
porque la dicha colegial se debe trasladar. Una cosa es la colegial, otra cosa es la Virgen. La dicha colegial se debe trasladar. La segunda, que no es conforme que se extrañe de Baeza. Extrañar quiere decir que se vaya a otro pueblo. Y la tercera es que solo puede trasladarse a Santo Andrés. O sea que en este momento de nuestra exposición hacemos un inciso para reflejar la importancia arquitectónica de este templo. Comenzó ocupando un espacio de lo que en plena época musulmana fue una fortificación de plano cuadrado con 4 torres esquinadas y patio de armas. Seguramente sirvió de defensa de la ciudad con respecto a invasiones del norte, pues se ubicaba en un altozano dominando el valle hacia el sur, donde estaba la ciudad y sus murallas. Fue aprovechada para la edificación de una iglesia parroquial, la de San Andrés, elegido claramente como patrón de la ciudad por haber sido en su día cuando los cristianos la reconquistan en 1226. Argumentamos, por tanto, la importancia de este templo ya desde su inicio, cuando, siguiendo a Molina Hipólito, sabemos que en 1564 el famoso arquitecto Andrés de Vandelvira cobra una cantidad por la traza de la capilla mayor. Después del mandamiento de Isabel la Católica de 1476 para el derribo de la muralla de Baeza, en orden a una política renacentista lejos de los poderes nobiliarios, gran cantidad de sus piedras fueron reubicadas en otros templos y casas particulares de la ciudad, previo permiso del ayuntamiento. Tal ocurrió con el templo de San Andrés, pues parte de su construcción se hizo con material aprovechado de la muralla. Su portada es plateresca, de gran categoría, rematada con crestería, al igual que la torre, junto a la figura de un relieve de la Piedad o Quinta Angustia, devoción muy arraigada en Baeza. El interior está formado por una nave principal y una lateral con capilla a ambos lados. Se cubre con arcos apuntados de vigas y vigas de madera. En uno de estos arcos se hallan pintados los escudos de los caballeros conquistadores de Baeza, que se reprodujeron aquí de los que habían labrado en la piedra del desaparecido arco de Santana de la antigua colegiata del Cerro del Alcázar. Aquí hay más que en el original. El retablo es del siglo XVII y está formado por 3 cuerpos decorados con las imágenes de apóstoles. El centro está ocupado por el camarín de la patrona y sobre él la imagen de San Andrés, y rematándolo en el ático del retablo un calvario. Continuamos con la investigación. Del año 1751 conservamos varios documentos, entre los que destacan actas de cabildo y disposiciones testamentarias, todo ello relacionado con la devoción a la patrona. Bueno, pues tenemos también, igual que este señor, don Benito de Torres, dijo que a San Andrés, pues también tenemos otro, como don José Godino, que vivía en la calle Platería, y don Andrés de Godoy, que vivía en la calle Godoye. Pues decían que no, que la patrona debía estar, como dice aquí textualmente, en su iglesia de Nuestra Señora del Alcázar. En el mismo ayuntamiento, en el 15 de septiembre de 1751, se dice, los filólogos dicen, atento a haber cesado los motivos, o sea, se ceseaba en Baeza, porque lo escriben tal y como lo dice, atento a haber cesado los motivos a que se llevó a la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Alcázar, su patrona, se acordó por la ciudad que el día de San Mateo, por la tarde, se lleve en procesión general a Nuestra Señora del Alcázar. O sea, que a pesar de que la colegial del Alcázar se está arruinando, se está cayendo, la Virgen sigue visitando a Nuestra Señora del Alcázar. Igual está en San Miguel, que está en la colegial, que está en la catedral. Queda documentado con esto y otros documentos expuestos en el expediente que se procesionaba a la patrona desde los 2 templos más relevantes de la ciudad, la colegial y la catedral. Se llevaba a cabo con cierta periodicidad debido a la devoción de los fieles baezanos y a sus rogativas en tiempo de lluvia, de epidemia, de guerra, etc. Bien, hemos visto antes en 1748 a don Benito de Torres. Bien, pues del 30 de septiembre de 1751, en el Cabildo Capitular hay otro regidor que era el alférez mayor, era como el segundo que más mandaba en el ayuntamiento. Bueno, los alféreces mayores eran los que más mandaban, pero bueno,
tenía un alto cargo. Se llamaba don Diego de Acuña. Este hombre vivía en la Puerta Toledo. Y dice: ¿cómo es público que por parte de los canónigos de la colegial de Nuestra Señora del Alcázar, a nombre de su cabildo, ha ganado bula de su santidad para colocarse en la parroquial de San Andrés? O sea, ya tenemos la bula de su santidad para que la patrona venga a San Andrés. Dice que lográndolo llevan ya 4 mudanzas. O sea, esto no está muy claro, pero claro, este hombre ya lo ha dicho. Dice que es que llevamos ya 4 mudanzas, que la Virgen está para allí y para acá, a ver si nos vamos a San Andrés y ya está. Y miren ustedes qué frase, que esto es muy típico. Esto lo oíamos, lo comentábamos cuando lo estábamos haciendo y decíamos, pero sé que esto se decía antes, ya no se dice, ¿por qué no tomamos esta costumbre? Cuando decían antes, ¿ustedes de aquí de Baeza qué contestaban? Decían, nacida y criada, ¿no se acuerdan? Decían, yo sí, nacida y criada, decían. Bueno, pues aquí tenemos como el bueno de don Diego de Acuña dice: la imagen es nacida y criada en este santo sitio del Alcázar, pues fue aparecida su majestad bajo de una campana. Como ejemplo de devoción pública, estamos viéndolo, pero también privada, tenemos, por ejemplo, de este año, de 1751, todavía vamos por 1751. Doña Florentina, tenemos el testamento de Doña Florentina de Robles. Los Robles se enterraban, y los Benavides también, o sea, ahí están los Robles Benavides por padre y por madre, o sea que doña Florentina de Robles Benavides, vecina de la parroquia de San Pedro y San Miguel, fallece en 1751, es viuda de don Juan Coelho Torres y Portugal y manda por su testamento ser enterrada en el altar mayor de Nuestra Señora del Alcázar. En el libro que estoy haciendo la 3ª edición de la población de Baeza en el siglo XVIII, está reflejado. Durante el verano y otoño de 1752, la ciudad vivió conmocionada por los reiterados pleitos, porque eran pleitos que hubo que mantener entre la colegial, el ayuntamiento, el obispado. Precisamente por eso, pues porque por un lado la colegial le daba igual irse a Andújar que irse a San Andrés, que le daba igual. Y el ayuntamiento quería, por supuesto, que la colegial no saliera de Baeza y que, bueno, pues sí, San Andrés, San Pablo, el que fuera. No olvidemos a don Benito de Torres. El 19 de enero de 1752, el ayuntamiento de Baeza defiende que la colegial pues debe quedarse en Baeza por la fervorosa devoción de este pueblo a su soberana imagen, por aquel primitivo honroso templo, santuario en donde eran archivados tantos huesos y cenizas de santos mártires descubiertos en aquel mismo territorio por sucesos milagrosos y con la autoridad episcopal, y en donde asimismo se esculpieron y mantienen las armas del santo rey don Fernando y de los fieles vasallos que siguieron a dicho santo rey para la conquista de esta ciudad. En 1755 ocurre el conocido terremoto de Lisboa y bueno, pues hubo también una procesión general porque se rezó a Santa María del Alcázar, porque no ha causado en esta ciudad muertes, ni desolación, ni grandes espantos como en otros pueblos. En 1764 tenemos muchas noticias. Lo que más asombra es que, a pesar de conseguir el traslado de la colegial a la parroquia de San Andrés, como después vamos a documentar, sigue habiendo peticiones para que la Virgen no salga del cerro. O sea, sigue habiendo concejales, bueno, se llaman regidores, que defienden que la Virgen está en el cerro por derecho histórico, aunque esté en San Miguel. Bueno, por tanto, no debemos perder de vista esta cuestión. Comenzamos, pues, el año de 1764 con el acta capitular del 26 de marzo, cuando los regidores don Ignacio de Ortega y el teniente de alférez mayor don Pedro Francisco de Acuña solicitan a la ciudad que se escriba al señor obispo para que no se haga la traslación de la imagen de Nuestra Señora del Alcázar a San Andrés, porque está en la colegial. ¿Ves? Hay también otros que defienden que se quede en la colegial.
Don Francisco de Acuña está enterrado en los Trinitarios Descalzos, vivía en la Puerta de Toledo. Estos eran defensores acérrimos del cerro. Del 22 de mayo de 1764 tenemos pues, un despacho del señor don Antonio de Miranda, provisor y vicario general de este obispado, sobre la traslación de la colegial del Alcázar a la iglesia del señor San Andrés y reunión de la colegial del Alcázar a la iglesia de San Andrés. Es decir, ya tenemos el dato, 1764, despacho del provisor y vicario general de este obispado para que el Alcázar, la colegial del Alcázar, se vaya a San Andrés. Está ya confirmado que la colegial se viene a San Andrés, pero tengan ustedes en cuenta, una cosa es la colegial y otra cosa es la Virgen. La Virgen no, viene la colegial. Todos los prebendados, los canónigos, las dignidades, todo. Bien, ya está ordenado. Pero ahora, ¿qué hacemos con la Virgen? Si ya se ha venido aquí la colegial, ¿qué hacemos con la Virgen? Hay que ubicarla con la decencia que requiere una patrona. Durante la primavera de este año de 1764 se comienzan las obras para realizar el camarín, donde se ha de asentar la patrona en el lugar más noble del retablo de San Andrés. En efecto, la importancia de una imagen se demuestra por la realización de un camarín, como es el caso que nos ocupa. Según nos dice Josefina Montoro en la revista de la patrona de 2010, lo que parece muy claro es que la Santísima Virgen necesita un espacio igual que el que tenía en la colegial. Y es así que existe una escritura de obligación otorgada por Juan Martínez, vecino de Baeza, maestro de albañilería, del 9 de abril de 1764. Y se dice que tiene que construir en la iglesia de San Andrés y a espaldas del retablo del altar mayor de ella, un camarín para Nuestra Señora del Alcázar, con la misma latitud, altitud y longitud que el que está ocupando en el Alcázar de esta ciudad. El precio, 2.500 reales de vellón. ¿Cuáles son las condiciones? Como visitamos mucho el camarín, la primera, que las paredes de dicho camarín han de ser todas de piedra de mampostería, sin labrar, y las esquinas de piedra franca, poniéndose 2 legadores en cada tapia tirante, todo labrado a punta, y las mezclas se han de componer de a 3 espuertas de tierra, 2 de cal, y en el tejado cada lumbre, espacio, ha de contener una vara de hueco. La vara es una medida de longitud que equivale a unos 83 centímetros. La segunda, que las paredes han de ser de 3/4 de grueso, de alto a bajo, y que dicho camarín ha de tener 3 ventanas y su cerramiento de piedra franca y por la parte de adentro umbrales de madera. La tercera, que la media naranja se ha de cargar sobre 4 cuadrantes de madera y que los cerchones son armazones de madera para sostener la cúpula, y que los cerchones han de estar a 2/4 y media de ancho. Y en dicha media naranja se han de poner 8 fajas de moldura, un anillo grande con la misma conformidad, moldura resaltada, en fin. La cuarta, que para sentar el trono mismo en que se halla dicha sagrada imagen, que ha de estar en el piso del camarín, se ha de hacer un hueco de media vara, de palo a palo, y el sobresuelo de baldosas almohadilladas. La quinta, que bajo de la dicha cantidad ha de construir la escalera para la entrada a dicho camarín, la que ha de estar dentro de la iglesia, y por el rincón donde está el lavatorio o purificatorio en la sacristía alta. Esa es la sacristía alta. Y la sexta y última, que lo ha de practicar todo a ley de buena obra un maestro inteligente, para lo que ha de quedar facultad a dicho cabildo y su tesorero a nombrar otros maestros inteligentes que lo conozcan dicho camarín y declaren si su construcción está conforme a lo capitulado. Bueno, pues todo esto lo firma el notario Juan Jerónimo Gámez y el maestro de albañilería Juan Martín. Ya tenemos el contrato y vamos a empezar a hacer el camarín. Llega la Real Cédula de Carlos III, 1764. ¿Para qué llega una Real Cédula de Carlos III, 1764? Pues para
pagar el traslado a la parroquial de San Andrés. ¿Estamos? Porque dice que se llevan gastados pues 404 reales y 24 maravedíes. ¿Estamos? Y el rey Carlos III dice: a vos, el corregidor de la ciudad de Baeza. Bueno, pues que da permiso para que se gaste este dinero para este traslado. 1764. A pesar de la obra del camarín, se está haciendo la obra del camarín, sigue habiendo voces dentro del ayuntamiento que no quieren que la Virgen salga del Alcázar, cuando el Alcázar se está cayendo poco a poco. Comenzamos el año de 1765. En el día 28 de enero, en un acta de cabildo, se señala por parte del regidor don Pedro Juan de Cuadro y Acuña. Este hombre vivía en la calle Concepción. Fue bautizado en San Pablo. Tengo yo el acta de bautismo, en 1710. Y luego fue enterrado en la Capilla de la Angustia. Bueno, pues don Pedro Juan de Cuadro y Acuña dice: cómo la iglesia del Señor San Miguel se está demoliendo. Esto es muy importante, cómo la iglesia del Señor San Miguel se está demoliendo y los materiales se llevan a la iglesia parroquial del Señor San Andrés, disponiendo de ello a su arbitrio los señores canónigos de la iglesia colegial de Santa María. Documentamos, pues, la existencia de enseres procedentes de San Miguel aquí, en San Andrés, con los que la iglesia de San Andrés se engrandeció, y nos preguntamos: ¿se construyó el camarín con la piedra de la demolida parroquia de San Miguel? Nuestra curiosidad no cesa. ¿Qué había en este lugar del retablo de San Andrés en donde se abre el hueco para el camarín de la Virgen? Deducimos por el privilegiado lugar en el mismo centro del retablo que antes debía estar ocupado por un elemento importante, el sagrario. Otro dato del mismo mes, estamos en 1765, lo tenemos de un testamento de doña Ana Tomasa de Aranda, que deja en herencia, es un testamento, o sea, estamos hablando de devoción privada, deja a la Virgen del Alcázar unas arracadas grandes y su mejor rosario. Reiteramos la devoción popular a Nuestra Señora del Alcázar por fiestas, rogativas, procesiones, y ahora sí, Real Provisión de Carlos III, 18 de julio de 1765. Ahora sí, Carlos III dice que se traslade la Virgen del Alcázar a la parroquia de San Andrés. Y dice, donde ya tiene preparado su asiento. O sea, que para julio de 1765 ya está hecho el camarín. Porque dice, ya tiene preparado su asiento, y que se traslade a Nuestra Señora del Alcázar a su prevenido trono en la citada parroquia de San Andrés, con la solemnidad, paz y quietud que debe. No voy a leer la Real Provisión, porque ya... pero bueno, he dicho lo más importante, ¿verdad? Bien. Seguimos con la correspondencia oficial. En correspondencia oficial conservamos la Real Orden del 6 de agosto del mismo año, por parte de que presentan los canónigos de Santa María del Alcázar. Ya nos dicen, somos los canónigos de Santa María del Alcázar, no. Ahora dicen, somos los canónigos de Santa María del Alcázar y San Andrés. Ya sí, porque ya están aquí, pero la Virgen no. Entonces, claro, llegan los de la colegial del Alcázar y van al ayuntamiento y dicen, que tenemos aquí la Real Provisión de Carlos III, nos traemos a la Virgen ya, venga. Y entonces el cabildo municipal, el 7 de agosto de 1765, dice, sí, cogen la Real Provisión, la colocan sobre sus cabezas, la besan y juran obedecerla. Estos señores son don José Godino, don Blas Joaquín de Torres y Pedraza, don Andrés de Godoy y Jimena, don Pedro Juan de Cuadro, don Bernardo de Poblaciones, así como los jurados Manuel de Molina, Fernando Muñoz de Cabrera y Francisco de Padilla Chacón. Todos tomaron la cédula sobre sus cabezas, la besaron y juraron su obedecimiento. Para el 7 de agosto del mismo año, en el Cabildo Municipal, se lee esta Real Provisión y se acuerda realizar una fiesta para celebrar el inminente traslado.
Se publica un auto por el que se obliga el cumplimiento de esta real cédula al obispo. Se le dice al obispo, mire usted, que hemos recibido ya el permiso del rey, que nos traemos a la Virgen. Y entonces el obispo escribe y dice, vale, pues tenéis mi permiso a hacer una procesión y pues que asistan presidentes, personas, canónigos y por favor que vaya todo el cabildo de la catedral para solemnizar con su asistencia tan lúcido acto. Estamos en 1765, ya está acabado el camarín, ya están todos los permisos y el 19 de agosto el ayuntamiento acuerda fijar la fecha del traslado de la Virgen, que será para el 15 de septiembre. Fijan una estación, o sea, ¿por dónde vamos? Pues será desde la antigua vía recta a la plazuela que llaman de Santa María, calle La Compañía, Plaza de la Leña, calle del Señor San Francisco, Puerta de Toledo y calle del Señor San Andrés. Bien, se redacta el bando municipal por parte del escribano Juan Tomás de Raya y el bando municipal lo firma el corregidor don Diego Antonio de Obando y Ulloa. El corregidor era el funcionario del rey, que estaba nombrado por el rey para ser el justicia mayor de la ciudad, que mandaba poco, pero bueno, era el representante del rey en la ciudad. Y, bueno, pues don Diego Antonio de Obando y Ulloa era entonces el corregidor. Y dice este bando, sepan todos los vecinos de esta ciudad, estantes y habitantes, cómo está resuelto por su majestad Dios guarde y señores de su Real Consejo de Castilla, por su decreto expedido en Madrid a las 18 días del mes de julio pasado de este año, la traslación de la sagrada imagen de Nuestra Señora del Alcázar a la iglesia parroquial del Señor San Andrés, que se ha de ejecutar en procesión general, que se celebrará la tarde del día 15 del corriente, saliendo su majestad desde su santa casa a la plaza de Santa María, calle de la Compañía, plaza de la Leña, calle del Señor San Francisco, Puerta de Toledo, y calle del Señor San Andrés, hasta su iglesia parroquial, cuyos sitios por los respectivos vecinos que vivan en ellos se pondrán con la debida decencia. Es decir, le dicen a los vecinos que arreglen las fachadas para que pase la Virgen con decencia. Bien, luego ya se publica el bando, se echan bandos, luego había uno que, el pregonero se llamaba Juan de la Cruz, pregona por los sitios más importantes de la ciudad, Puerta Toledo, El Ejido, la Plaza de la Leña, en fin, que se va a celebrar el traslado. Y el acompañamiento que queda garantizado por la Real Provisión de Carlos III. Hay una cuestión y es que como hay gente que no está conforme con que la Virgen salga del cerro, pues se piensa que va a haber problemas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el corregidor va a hacer una ronda. Entonces, del 14 al 15 de septiembre hace una ronda de noche, dice el escribano Juan Tomás de Raya, dice que salió a la calle con 2 alguaciles a las 10 de la noche y volvió a las 2:30 de la mañana. O sea, que hizo una ronda por toda la ciudad por ver si había algún alboroto. Y dice el corregidor, dice, no ha advertido su señoría en los naturales de este pueblo ni en su muy noble ayuntamiento displicencia alguna. Antes bien, mucho esfuerzo y complacencia en dicha traslación. Pero mediante hallarse su señoría informado de haber bastante número de gente forastera en este pueblo, de todas clases con dicho motivo, mandó salir por sí en la noche de este día. Es decir, que había mucha gente forastera ya en la noche esperando la procesión. Entonces, aquí también estamos documentando la devoción de la Virgen del Alcázar en la comarca. El escribano Juan Tomás de Raya da fe de todo esto. Este hombre vivía en la calle Calderones. A pesar de su apellido, que es Raya, este hombre era de Úbeda, y se casó pues, con una señora que se llamaba Francisca Joaquina de Molina, que era la hija de
del familiar de Santo Oficio, don José de Molina. Bueno, el caso es que este hombre vivía ahí en la calle Calderones, en lo que hoy es lo alto de la calle Platería. Bien, de impagable labor periodística, porque esto que no tiene precio, es el testimonio que da este hombre, este escribano, del traslado. Certifico y doy fe como en la tarde del día de hoy, 15 de septiembre, se ha ejecutado la procesión general de traslación de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Alcázar de esta nominada ciudad desde su antigua iglesia a la del Señor San Andrés, a cuya procesión han concurrido los muy ilustres cabildos de la Santa Iglesia, Catedral y Colegial, todas las comunidades, venerable estado eclesiástico, con las cruces parroquiales de cada una de las que debían concurrir, y esta muy noble ciudad, compuesta y formada por el señor corregidor, todos los caballeros 24, jurados, fueron, y dice, hasta haber dejado a la dicha milagrosa imagen en San Andrés. Y no he advertido ni ha habido tumulto ni rumor. Antes bien, se ha notado manifestar gusto y complacencia de esta muy noble ciudad y su pueblo hacia Nuestra Señora. El pueblo entero acompañó a la patrona con inmensa devoción. Al día siguiente se reúnen en San Andrés otra vez, la colocan en el camarín, y todo el ayuntamiento vuelve a San Andrés al día siguiente, y de esto da fe nuestro escribano. La devoción pública a Santa María del Alcázar continúa en todo el siglo XVIII. En 1779 tenemos una procesión general. El señor obispo don Agustín Rubín de Ceballos regala a la Virgen en 1784 una salvilla de plata para adorno y decencia del camarín, o sea, queda demostrada también la devoción a nivel del obispado. Y bueno, pues ya como el canto del cisne, en 1794 la colegial está muy derruida, y hay un regidor, el regidor perpetuo de la ciudad, don Fernando de Viedma y Marín, dice en el ayuntamiento: el arco que está en aquel templo con los escudos de armas, que se traslade a San Andrés. Dice, se traslade a dicha insigne colegial. Bueno, pues es la idea y la solicitud que realiza este municipio. Como curiosidad, añadimos que su hijo, el canónigo Fernando Viedma Cea, regala el Miserere del Lava a la Catedral de Baeza. Entramos en el siglo XIX, la documentación relativa a la devoción se ve reducida por los terribles acontecimientos de la invasión francesa y demás. Siguen habiendo procesiones, rogativas y demás. Del reinado con el reinado de Fernando VII, con el reinado de Isabel II también. En 1852, por ejemplo, pues el regidor don Manuel Almonacid solicita que los archivos de la colegial se trasladen al ayuntamiento, pues permiso que es denegado por el señor obispo. También en 1859, bajo el reinado de Isabel II, pues se acuerda festejar y hacer una procesión general con la Virgen del Alcázar, porque los rifeños ocuparon Ceuta, es liberada Ceuta, y con esta ocasión pues también se hace una procesión. En 1860 una serie de devotos comienzan a realizar una sucesión de actos como una procesión el día 15 de agosto, 1860, procesión 15 de agosto. Y una novena después, a continuación, en honor a la Virgen del Alcázar. Y se solicitó a la Santa Sede Apostólica la concesión de indulgencia y privilegio para los posibles miembros que pasaran a integrarse en aquella organización que se estaba gestando. Será su santidad Pío IX el 20 de noviembre de 1866 cuando expida y conceda diversa indulgencia para los fieles de ambos sexos que pasen a integrarse en esta congregación. Estamos en el germen de la cofradía. Efectivamente, el 29 de junio de 1896 se aprobarán los estatutos que redactaron y que consta de 8 capítulos y 33 artículos. Estos cofrades son don Domingo Fernández del Rincón, don Antonio Viedma Martínez, don José Martínez Grande, don José Marín Rubí Murillo, don Francisco Chinchilla Soto, además del párroco y una serie de conciliarios. El que fue cronista oficial, don Diego Orzáez, hizo un estudio sobre el comienzo de esta cofradía
y dice que el 9 de julio de 1896 quedaron aprobados los estatutos por los que se da de regir la cofradía de la gloriosa patrona de la ciudad de Baeza, María Santísima del Alcázar, establecida en la iglesia parroquial de San Andrés de dicha ciudad, prometiéndonos de la piedad y celo de sus asociados que cumplirán bien y fielmente, estimulando a sus convecinos a la propagación de tan santa devoción. El obispo de Guadix, Baza, don Maximiliano Fernández del Rincón, que era hermano del mayordomo de la cofradía, solicitará a la reina doña María Cristina de Habsburgo y Lorena que ingrese en esta cofradía junto con su hijo, el futuro Alfonso XIII, y lo harán, y lo aceptan el 12 de julio de 1896. Por eso esta archicofradía es real. Siguiendo a Josefa Inés Montoro, el camarín de la Virgen ha pasado por diversas restauraciones. Una de ellas la documentamos con el dibujo de 1915, realizado en la Escuela de Artes de Baeza, en el cual se dice restauración realizada por suscripción popular en 1915, siendo mayordomo Sandoval y Benavides. Recientemente, porque las cosas lo que se investiga, pues hay que decirlo, porque así es como nos enriquecemos todos. Gracias a la colaboración de la profesora de la Escuela de Arte, doña Francisca Cruz, hemos conocido que el autor del dibujo que exponemos fue don José Puello Matanza. Gracias, Paqui. Los cultos a la patrona continuaron celebrándose durante las primeras décadas del siglo XX con normalidad, incluyendo la procesión de cada 15 de agosto. Pero luego, claro, tenemos la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, la última Guerra Civil, en fin. Ya después de la Guerra Civil, siendo alcalde de la ciudad, Francisco Escolano, se retoma la devoción pública a nuestra patrona y en agosto de 1941 conservamos en un acta de cabildo la celebración que supuso la imposición de la medalla del Concejo Municipal y el bastón de alcalde a nuestra patrona, la Virgen del Alcázar. Es el día 25 de agosto de 1941. Entonces, dice así, el excelentísimo ayuntamiento en pleno, fundido en bloque con el pueblo cristiano de Baeza, tras determinar el solemne novenario de su divina patrona, de la fervorosa misa de comunión general por la mañana y el apoteósico desfile en procesión por las calles de la ciudad, deslumbrada con luminarias de arco eléctrico y llamaradas salidas como dardos de amor, alegría y fe de todos los ojos y corazones hacia el amantísimo corazón de María, sobre las 10 horas de la noche del domingo 24 de agosto de 1941, en la cabecera de la plaza principal, colocada la histórica imagen de la Virgen con su trono sobre una soberbia plataforma, juraron, juramento clamoroso y de emoción memorable, defender con su vida y con su sangre la asunción de Nuestra Señora a los cielos. La Santísima Virgen del Alcázar, nuestra excelsa patrona, recibió de manos del señor alcalde de la ciudad la ofrenda e imposición de la medalla del Concejo Municipal y el bastón de alcalde para que lleve a la ciudad a un porvenir de paz y prosperidad. No, ya saben ustedes que Baeza es pionera en la devoción a María. Aquí estamos defendiendo la asunción a Nuestra Señora, que saben ustedes que fue el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, cuando en la Constitución Munificentissimus Deus establece que la Virgen María fue elevada en cuerpo y alma a la gloria al término de su vida terrenal. Nos adelantamos casi 10 años. Debemos aclarar que la medalla que se le concede a la Virgen es de plata, porque todavía no hay medalla de oro. Será el alcalde Rodríguez Haro el que establezca las 3 medallas de la ciudad, oro, plata y bronce. También vamos a recibir un telegrama del Vaticano agradeciéndonos que nos hayamos unido a la clamorosa defensa de la Asunción de María. Dice el telegrama: intalcable Santo Padre, grato per pi espressioni benedice cordialmente Cardenal Baglioni. Agosto de 1941. En 1943 se realiza un maravilloso trono que se estrena ese mismo año para ensalzar a la Santísima Virgen y que cuando salga a la calle mueva los corazones de todos los baezanos. Este trono se realizó por suscripción popular, fue pagado por el pueblo de Baeza. En 1943
La imposición de la nueva corona que le impuso el padre Antonio Rubio, era un sacerdote agustino, el padre Antonio Rubio, que en todas las novenas repetía que teníamos que trabajar para lograr la coronación de la Virgen. Bueno, pues en 1943 la imposición de la corona del padre Antonio Rubio en nombre del pueblo baezano en el Paseo de la Ciudad se celebró lleno de fieles devotos, se escuchó el himno a Baeza compuesto por Emilio Cebrián y con letra del alcalde Francisco Rodríguez Haro, que es un cántico de alabanza a nuestra patrona. Con motivo de este evento se va a arreglar el órgano de la iglesia de San Andrés, que fue mutilado durante la Guerra Civil y que costó 200 pesetas. Fue abonado por el ayuntamiento de los fondos municipales. En 1945 se realizan también más procesiones rogativas por la muralla para que llueva. Acuérdense de la pertinaz sequía. En 1950, el 1 de noviembre, se reúnen en Jaén todas las patronas de la provincia con motivo del dogma de la Asunción y, curiosamente, nuestra patrona fue portada en el trono del Cristo de la Humildad porque era más alto que el suyo propio. Tenemos de 1955 que se va a gestar la creación de un cuerpo de horquilleros por la gran devoción que se va incrementando día a día. Es así que lo reflejamos en el libro de Montoro y Viedma, Baeza de 1950 a 1970, en el que se dice que el alcalde de la ciudad y hermano mayor de la patrona, don Fernando Viedma Rodríguez, escribe a su amigo, el granadino Enrique Moreno Vardés, para que le asesore, porque este hombre era horquillero de la Virgen de la Angustia, para que le asesore en la realización de unos estatutos para los horquilleros baezanos. Y dice don Fernando: ofrecemos el más alto honor que se le puede hacer a un vecino de esta histórica ciudad, depositar sobre su hombro a nuestra excelsa patrona. Esto es lo que pretendemos para mejor gloria de la Santísima Virgen del Alcázar, patrona de esta ciudad de Baeza, ciudad adelantada de la cultura y del fervor mariano. Véase un grupo de horquilleros de aquella época. El 17 de junio de 1960, siendo alcalde de la ciudad, don Fernando Viedma Rodríguez le fue concedida la primera medalla de oro de la ciudad. Motivo, textualmente, eran obvios para todos. Sobraban los motivos. También en 1960 se imponen las medallas de horquillero honorario de la patrona a don Andrés Trillo y al padre Rubio, sacerdotes, por su devoción a la Virgen. En 1961 se restaura la Santísima Virgen del Alcázar y se le recibe por la corporación y por toda la población en el Día del Corpus. El alcalde había escrito a un abogado de Jaén, amigo suyo, para que hablase con Juan Abascal Fuentes, que viniera a ver a la Virgen y emitiera un informe con las posibles soluciones, pues tenía carcoma y no se sabía si había termitas. Este escultor, Juan Abascal, de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, le realiza una gran restauración. En los talleres Flandes de Madrid rectificaron la parte de atrás del rostro de la Virgen. Conservamos de marzo de 1962 la carta del restaurador, que es leída reunido el párroco y la Junta de Gobierno de la Cofradía. Dice: mi estimado amigo, recibí su atente del 28 pasado. Con mucho gusto tendré en casa la imagen de Nuestra Señora, hasta tanto la hermandad estime conveniente hacer su traslado a esta ciudad. Sobre el trabajo, ustedes que conocían de cerca el estado de la Virgen son los que podrán apreciar la labor realizada. Como anticipo, le envío esta fotografía. La imagen con la que hemos empezado esta conferencia es de esta restauración de Abascal. Se formaron una serie de comisiones, una vez ya restaurada, se formaron una serie de comisiones para preparar su recibimiento, denominado Baeza por su patrona. Se realizó un templete para colocarla en el centro del paseo. Hubo una concentración de vehículos y el coche de sementales para tirar de la carroza que le iba a traer en procesión desde Ibro hasta Baeza, porque vino hasta Ibro. Cuando llega la Virgen a Ibro, procedente de los talleres de restauración de Abascal, se deja una noche allí, en Ibro. Esta comisión prepara una caravana de motos y coches de turismo que saldrá hasta Ibro a recoger a la bendita imagen. Bien, sale del ayuntamiento, viene a Ibro, vuelta con la Virgen y la traen al paseo, donde se festeja.
El alcalde de Baeza agradece al alcalde de Ibro, Julio Fernández Cabrero, el recibimiento que los ibreños realizaron también a la Santísima Virgen del Alcázar. En el paseo, lleno de flores, iluminación especial, fue recibida con unas palabras del párroco Antonio Fuentes Nuño. Y después el alcalde le impuso la medalla de oro de la ciudad, la máxima condecoración de la misma. Una vez más, sirva este dato para resaltar la devoción de nuestra patrona del Alcázar, de este querido y cercano pueblo de Ibro. Demostramos, pues, la devoción en la comarca de Baeza. Dice el alcalde de Ibro, Fernández Cabrero, la maravillosa acogida que él y su pueblo habéis tenido con nuestra excelsa patrona. Y ya en el siglo XXI hemos llegado. Con motivo del 250 aniversario del traslado de la patrona a San Andrés, que en documento adjunto a la acta de la cofradía en el día 25 de mayo de 2015, deja escrito la entonces vicehermana mayor Josefina Montoro Cruz. Deja escrito: cuando se desarrollen las conferencias del 250 aniversario, se puede comenzar un expediente obligatorio con las mismas para lograr el día de mañana la coronación canónica de nuestra excelsa patrona. Algo que todos los baezanos deseamos ardientemente. Que llevaban ya 10 años con un expediente, desde 2003 o 2004. Esto queda avalado por lo que está escrito en acta del libro de la cofradía del 16 de marzo de 2014, donde se dice: coronación de la Virgen. Se establece como un tema prioritario y en el momento que se estime oportuno y, por supuesto, contando siempre con el visto bueno, apoyo y consejo de nuestro capellán, coronar canónicamente a la Virgen. Para llevar a cabo esta solemne declaración hay que cumplir con una serie de requisitos que conllevan mucho tiempo y esfuerzo, por lo que la idea es que esta nueva Junta inicie el procedimiento para que a la vuelta de una serie de años se pueda finalmente conseguir el objetivo, la coronación de nuestra patrona. Esto lo escribe el secretario Manuel Rascón Martínez, que ahora es el hermano mayor. Y en esta estamos. Cristiano y cristiano. Hemos recibido de nuestros mayores la veneración y devoción piadosísima a Nuestra Señora del Alcázar. Lo hemos documentado a través de los siglos. Sin embargo, nunca podremos argumentar en esta ni en otras líneas el anhelo que mueve a nuestros corazones a rezar a la Virgen del Alcázar, incluyéndola incluso en nuestras letanías, cuando decimos: Virgen del Alcázar, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Una semana más, la Sacristía de San Andrés recoge de excelencia y ha sido una auténtica suerte escucharos, porque el trabajo es de ambas, aunque la verdad ya mucho más de. Y bueno, nos habéis regalado un viaje en el tiempo, considero, porque hemos conocido no solo la minuciosidad y el trabajo tan grande de investigación que hay detrás de esta ponencia, sino la gran devoción que han parado siempre Baeza. Hemos conocido personalidades, me ha quedado claro a todos presentes que cuando vayamos a San Pablo, a Don Benito de Torres, hay que rezar los padres. Así que muchísimas gracias. Y en nombre de la archicofradía y creo de todos los presentes, el hermano mayor le va a hacer entrega de un expediente que en parte es obra vuestra también, y de una botella de aceite
pero como os vengo diciendo, especial programación. Gracias. Lo que pasa es que... Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Pues Muchas nada, gracias. no entiendo más. Simplemente le emplazamos el siguiente acto, será el próximo miércoles, 13 de mayo, será la clausura de la Juárez de María, de la Arciprestazgo de la EFA, que está la exposición en Sementales. Y la siguiente semana, miércoles 20 de mayo, en esta misma sacristía, a las 8:30 de la tarde, de nuevo, una nueva conferencia de don Carlos Mejía, que nos seguirá adentrando en esa historia y en esa maravillosa devoción que ampara la EFA. Muchísimas gracias y buenas noches.